Comienza la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas. Señor Dios nuestro, concédenos adorarte con toda el alma y amar a todos los hombres con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús nos invita a ir a lo esencial, a ir al centro. En este domingo, cuarto del tiempo ordinario, la liturgia nos regala el pasaje de las bienaventuranzas. Dicen los entendidos que si en algo tuviéramos que resumir el Evangelio, sería en este discurso, en este sermón que San Lucas sitúa en el monte, a las orillas del lago de Cafarnaún, en el que Jesús invita a mirar la realidad de una forma distinta. También lo hace Pablo en la segunda lectura. Jesús dice que el que sufre, que el que tiene hambre y sed, que el que trabaja por la paz, que el perseguido por causa de la justicia, que quien llora, que quien es pobre en el espíritu, puede ser feliz, que son los verdaderamente felices. Por eso es una manera diferente de mirar la realidad, porque no se queda en la pobreza, en la mansedumbre, en el llanto, en el hambre, en la sed, en la persecución, sino que va más allá. Es una invitación a mirar la realidad como Dios la mira. Por eso dice también San Pablo en la segunda lectura: fijaos en vuestra asamblea, no hay muchos sabios, porque Dios ha escogido lo débil del mundo. Con esa certeza de sabernos escogidos de Dios, de sabernos escogidos en nuestra pequeñez, podemos celebrar y descubrir que la vida y la felicidad vital pasa por descubrirse, por reconocerse pequeño y por servir a Dios en esos pequeños que están a nuestro lado. Ojalá podamos reconocer que es la humildad de verdad, no la falsa apariencia, el decir que no me importa esto y poner en ello el corazón, sino la humildad verdadera, poniendo nuestra vida ante Dios, la que nos mueva. Porque eso es vivir el Evangelio, porque eso es seguir, ser discípulos de Cristo, porque eso es comenzar a hacer realidad el reino de Dios aquí en la tierra. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María. Son las 9:05, las 8:05 en Canarias y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María en el Paseo de los Lanceros de Madrid esta nueva edición de la Liturgia de la Semana, el programa de Radio María que te acompaña desde tiempo inmemorial cada noche del sábado, los sábados de 9 a 10 de la noche, de 8 a 10, de 8 a 9 en Canarias, para acompañarnos a vivir lo que es la espiritualidad de la Iglesia, la espiritualidad propia de la Iglesia, que es
la liturgia, y para ayudarnos a vivir de manera especial el domingo, el día de la Iglesia, el día de los cristianos. Con un equipo maravilloso en esta noche, en este último día del mes de enero y en estas últimas horas del último día del mes de enero del año 2026. Al control del sonido nuestro querido Juan Manuel González. Juanma, muy buenas noches. Muy buenas noches. Con esa voz, en fin, afónica, profunda. Y así estamos más o menos, casi todos intentando sobrevivir, y en un programa en el que tenemos, como siempre, muchas cosas que contarte. Te decía, lo primero, la celebración del domingo. Hemos comenzado ya a celebrar con las primeras vísperas el cuarto domingo del tiempo ordinario, y viviendo también la liturgia a lo largo de la semana, una semana marcada de manera especial por la celebración pasado mañana lunes de la fiesta de la presentación del Señor. 40 días de la Navidad. Tradicionalmente ahí se concluye ya toda la celebración de Navidad, así que los que todavía tengáis el nacimiento o las luces de Navidad en casa, venga, hasta el lunes lo podemos dejar y luego ya tenemos que recoger, que cuando nos descuidemos comienza el tiempo de Cuaresma, y por supuesto las memorias de los santos que acompañan esta semana y mucho más. Y como hacemos de cuando en cuando, cada 4 semanas, la tertulia de nuestros liturgistas esta noche, con preguntas que nos habéis mandado y que os invitamos a que nos sigáis enviando dudas, sugerencias, cuestiones a nuestro correo electrónico, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, y os invitamos también a que nos sigáis en las redes sociales, de manera especial en Facebook, entrando en Facebook, Radio María España, pulsando en directo, live, podéis vernos aquí, así que saludamos a todos los que nos seguís a través del vídeo, a través de Facebook, a través de YouTube, a través de X, a través de todas las redes sociales. Y además, por si fuera poco, además de nuestro correo electrónico, laliturgiadelasemana@radiomaria.es, nos podéis enviar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, al 668-594-383, al 668-594-383. Pues son ya las 9:07, las 8:07 en Canarias. Entramos en la liturgia de este domingo cuarto del tiempo ordinario. Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos es de ellos. Dichosos los que están llorando, porque ellos serán consolados. Dichosos los que están sufriendo, porque ellos la tierra heredarán. Dichosos los hambrientos y sedientos de justicia, porque ellos saciados quedarán. Estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo. Estemos alegres y contentos, porque nuestra recompensa está en el cielo. Dichosos los misericordiosos, porque ellos misericordia encontrarán. Dichosos los de limpio corazón, porque ellos al Padre verán. Dichosos los que trabajan por la paz,
porque ellos... Escuchando este Dichosos de Dumas y Mary, que nos introduce en la palabra de este cuarto domingo del tiempo ordinario, en el que continuamos en el año A, por lo tanto, como nos gusta decir, ¿no?, en nuestro padre espiritual este año 2026 es el evangelista San Mateo, el que vamos haciendo una lectura semicontinua de su evangelio a lo largo de los domingos, especialmente de los domingos del tiempo ordinario. Hemos llegado ya al capítulo 5 en el día de hoy. Cuarta semana del Salterio para los que rezan la liturgia de las horas y un domingo en el que la liturgia de la palabra pone de manifiesto que el proyecto de Dios para la humanidad es una comunidad, una iglesia formada por los débiles de este mundo, por los que no cuentan, una pobreza, una humildad que no viene impuesta, sino que elegimos como ese camino que nos lleva a Dios siguiendo el camino de las bienaventuranzas. Y entramos en la liturgia de la palabra de este domingo. La primera lectura, que siempre va en relación, está escogida en relación con el Evangelio, la vamos a proclamar del profeta Sofonías, el final del capítulo 2 y el comienzo del capítulo, o sea, el primer versículo del capítulo 2 y el resto tomada del capítulo 3. Dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. Son varios textos cortados, como digo, del profeta Sofonías, que actúa en tiempo del rey Josías, en el siglo VII a.C., y que nos habla de un tema bien conocido, el resto de Israel. Precisamente la reforma que comienza este famoso rey de Judá, el rey Josías, se cree que fue promovida, entre otros, por este profeta Sofonías, que percibe la necesidad de insistir en la justicia, atacando el sincretismo religioso o la idolatría cultural, así como los abusos de las autoridades. El profeta prevé que tras la crisis, incluso del castigo que se avecina, el pueblo debe esperar la salvación. Y esta salvación debe llegar a un pequeño resto, el grupo que siempre se ha permanecido fiel a Dios. Y describe cómo es este nuevo pueblo, este resto de Israel, un resto que es pobre y humilde, que no debemos entender además solamente en sentido espiritual, porque podría no ser esa la mente del profeta. El nuevo pueblo, como núcleo, no puede salir de los poderosos, de los ricos, de los influyentes, porque estos habían dejado a Judá en el mayor de los desastres hasta que el profeta anima al rey Josías a la reforma. Es verdad que a este pueblo pobre y humilde pueden pertenecer todos los que con nuevos criterios renuncien al poder y a la injusticia. Por eso este mensaje, este texto del profeta Sofonías viene a preparar el mensaje de las bienaventuranzas, que es la clave, el centro de la liturgia de la palabra de este domingo cuarto del tiempo ordinario. Y por eso, con el Salmo 145, pero con un versículo tomado del Evangelio de San Mateo, respondemos a esta primera lectura diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Él mantiene su fidelidad perpetuamente, hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan, el Señor ama a los justos, el Señor
El Señor sustenta al huérfano y a la viuda y transforma el camino de los malvados. El Señor reina eternamente. Tu Dios Sión de edad en edad. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y la segunda lectura en este domingo cuarto del tiempo ordinario está tomada del capítulo primero de la carta de San Pablo a los Corintios, de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Dios ha escogido lo débil del mundo. Esta segunda lectura plasma la situación social y humana de la comunidad de Corinto. Para poder entender adecuadamente el texto debemos suponer lo que precede. Todo aquello que dice relación a la sabiduría de la cruz, a la locura con la que Dios quiere salvar al mundo. No con poder, sino con lo que no cuenta, con el escándalo de la cruz. El apóstol pretende, pues, refrendar esa teología suya con lo que él sabe de la comunidad de Corintio. No se han hecho cristianos los grandes filósofos, los grandes maestros, ni la mayoría de las familias pudientes, sino se han hecho cristianos los trabajadores de los puertos, los profesionales. Y ese es el signo del cambio con el que Dios quiere llevar a cabo su proyecto. La diatriba con la que Pablo quiere enganchar a la comunidad le lleva de la mano a que esa comunidad sea capaz de enfrentarse a su propia realidad. ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son? ¿Qué esperan? Y podrán constatar que no hay muchos sabios ni entendidos ni influyentes ciudadanos de la polis griega. En realidad, la comunidad puede leer la realidad viva de su pequeñez, de lo que no cuenta en ese mundo cruel. Por lo mismo que no piensen desde las grandezas de ese mundo. Su vocación, su llamada, es lo que es y así lo ha querido el Señor. Y eso es lo que les debe enseñar, que la palabra de la cruz es el poder de Dios. En la misma entraña de esta comunidad de origen sencillo y humilde se manifiesta la cruz de Jesús, la grandeza de la cruz, la teología de la cruz, que es lo propio del cristianismo y que no pretende ser otro lugar de influencia, de control, sino entrar en la realidad desde la cruz, sabiendo que sólo ella es el camino de la resurrección. Y para disponernos a lo que es el centro de la liturgia de la palabra, que es la proclamación del Evangelio, tenemos siempre el canto del Aleluya. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y el Evangelio de este cuarto domingo del tiempo ordinario está tomado del comienzo del capítulo 5 del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús el gentío, subió al monte, se sentó, y se acercaron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia,
porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros, cuando os insulten, os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. Y para comentar este Evangelio, esta liturgia de la palabra del domingo cuarto del tiempo ordinario, tenemos ya en directo, como siempre, a nuestro querido Carlos Bastida, que es el capellán del Hospital de Cantoblanco y de la Residencia de Mayores Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Carlos, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, Gerardo. Pues te escuchamos como siempre con atención, Carlos. Muy bien. Pues en la liturgia de hoy se proclaman las bienaventuranzas según el Evangelio de Mateo. La primera es fundamental y dice así: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Son aquellos que saben que no se bastan consigo mismos, que no son autosuficientes y viven como mendicantes de Dios. Se sienten necesitados de Dios y reconocen que el bien viene de Él, como don, como gracia. Quien es pobre de espíritu atesora lo que recibe. Por eso desea que ningún don se desperdicie. Hoy quisiera detenerme sobre este aspecto típico de los pobres de espíritu. No desperdiciar. No desperdiciar el don que nosotros somos. Cada uno de nosotros es un bien, independientemente de las cualidades que tiene. Cada persona es rica no solo de talentos, sino de dignidad. Es amada por Dios. Vale, es valiosa. Jesús nos recuerda que somos bienaventurados no por lo que tenemos, sino por lo que somos. Y cuando una persona se deja ir y se abandona, se desperdicia a sí misma. Luchemos con la ayuda de Dios contra la tentación de considerarnos inadecuados, equivocados y de compadecernos a nosotros mismos. No descartar a las personas. La cultura del descarte dice: te uso mientras me sirves. Cuando ya no me interesas o seas un obstáculo para mí, te tiro. Y se trata así especialmente a los más frágiles, los niños todavía no nacidos, los ancianos, los necesitados y los desfavorecidos. Pero las personas no se pueden tirar. Los desfavorecidos no se pueden tirar. Cada uno es un don sagrado y cada uno es un don único a cualquier edad y en cualquier condición. Respetemos y promovamos la vida siempre. No descartemos la vida. Planteémonos algunas preguntas. En primer lugar, ¿cómo vivo la pobreza de espíritu? ¿Sé hacer espacio a Dios? ¿Creo que Él es mi bien, mi verdadera y gran riqueza? ¿Creo que Él me ama y me dejo ir con tristeza, olvidando que soy un don? Y también estoy atento a no desperdiciar. ¿Soy responsable en el uso de las cosas, de los bienes? ¿Y estoy dispuesto a compartirlos con los otros o soy un egoísta? La buena noticia del reino es dicha y gozo. Está destinada a todos, pero sin embargo no todos la aceptan. De ahí que tenga unos destinatarios a los que se dirige en primer lugar. Y es que para lograr alcanzar esta bienaventuranza presente y futura, es preciso conectar con el Dios que vive y que se revela en Jesucristo. Y eso implica transitar por una senda singular. Se trata de la senda por la que avanza el propio Maestro de Nazaret. La pobreza en todos los sentidos, incluida la humildad,
El hombre de justicia y la lucha por la justicia, la paz, la misericordia, la limpieza de corazón. Quienes no aceptan la propuesta ya hacen su elección. No es que Dios los rechace, ellos prefieren otros caminos de felicidad en los que no hay futuro. Pues querido Carlos, nos quedamos con eso, ¿verdad? Esa invitación a vivir las bienaventuranzas cuidando a los frágiles. Y por eso estos lugares donde vivimos, ¿no? Y que compartimos tantos martes en tiempo de cuidar, las residencias de mayores, los lugares de personas con discapacidad, los hospitales, se convierten en esos lugares preciosos. Los primeros, considerarles siempre los primeros. Sí. Así es. Carlos Bastida, desde el Hospital de Canto Blanco de la Residencia Nuestra Señora del Carmen en Madrid. Muchísimas gracias. Buenas noches, Carlos. Gracias a ti. Buenas noches, Gerardo. Con esta versión bellísima del Nunc Dimittis, ahora Señor, de Tessé, entramos en lo que digo, la fiesta que marca la liturgia de esta semana cuarta del tiempo ordinario, esta semana primera de febrero, que es la fiesta de la presentación del Señor, llamada la Hipapante por los griegos. 40 días después de la Navidad, Jesús fue llevado al templo por María y José, y lo que pudo parecer como un cumplimiento de la ley mosaica se convirtió en realidad en su encuentro con el pueblo creyente y gozoso. Dice el martirologio, se manifestó así como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel, porque precisamente ese es el evangelio que vamos a leer. Es una fiesta con la categoría de fiesta del Señor, por lo tanto se celebra con la liturgia propia, toda la liturgia del día propia, y con una característica especial. Ese día la liturgia romana es una liturgia bastante sobria siempre, y en este día 2 de febrero hay un gesto bonito que es la bendición de las candelas. Se puede hacer de dos maneras, con una procesión yendo desde otra iglesia o capilla exterior, encender las velas y todos los fieles en procesión se dirigen a la iglesia donde se va a celebrar la Santa Misa con las velas encendidas en las manos, o también dentro de la propia iglesia, el celebrante con los ministros en algún sitio que sea visible, la puerta de la iglesia, por ejemplo, encienden las candelas, las bendicen y hacen solamente algunos de los ministros y el presidente la procesión. Ese gesto de esperar con las luces encendidas, de comenzar la celebración con las lámparas encendidas, que nos conecta, por un lado, con la vigilia pascual y, por otro lado, de manera especialísima, con ese evangelio, ¿no? Tú eres la luz de los pueblos. Así lo dice una de las oraciones con las que se bendicen las candelas. Tú te manifestaste hoy al justo Simeón como la luz para alumbrar a las naciones. Te rogamos que santifiques estos cirios con tu bendición, que aceptes los deseos del pueblo que se ha reunido para cantar las alabanzas en tu nombre, llevándolos en sus manos, y que merezca así llegar a la luz eterna. La luz que recibimos en el bautismo, la luz que es la luz de Cristo,
y la luz que nos lleva a la luz definitiva, que es la vida eterna, la luz eterna, que pedimos también por los difuntos, ¿verdad? Siempre. Ese día, además, se celebra la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, este año en España con ese lema Vida Consagrada para quién eres, en sintonía con ese Congreso de Vocaciones, y que se celebra en todo el mundo. Naturalmente vamos a retransmitir también aquí en Radio María a las 5 de la tarde, las 4 en Canarias, la Santa Misa presidida por el Papa León en la Basílica de San Pedro, el próximo lunes a las 5 de la tarde. Así que lo vamos a vivir. La liturgia de ese día, como digo, tiene categoría de fiesta litúrgica, por lo tanto, toda la liturgia propia, esa entrada especial con la bendición de las candelas, continúa la celebración de la misa con el Gloria, la oración colecta, por supuesto, que es propia, y las lecturas. La liturgia de la palabra, al celebrarse este día 2 de febrero, en un día entre semana, solo elegimos una primera lectura, que ofrece el leccionario 2 primeras lecturas, una de Malaquías y otra de la carta a los Hebreos, a la que respondemos con el Salmo 23 y luego la proclamación del Evangelio de esa presentación del niño Jesús en el templo en Lucas 2, 22 al 40. Tiene también prefacio propio, por supuesto, y es un día bonito, es un día que a mí me gusta decir, no es el día en el que cerramos la Navidad, porque cerramos la cuenta anterior a la Navidad anterior, es el día 40 desde el 25 de diciembre, y la tradición en España era dejar los nacimientos hasta el 2 de febrero, así que algunos, si todavía lo tenéis en casa, pues hasta ahí lo podemos dejar. En otros sitios nos han quitado el 7 de enero para empezar las rebajas, pero eso es otro tema que podemos luego comentar en la tertulia. Y entramos ya 9:32, 8:32 en Canarias, en el calendario de esta semana cuarta del tiempo ordinario. ¿Quién irá detrás de la oveja perdida? ¿Quién la llevará hasta mi hogar? ¿Quién podrá cerrar con un beso la herida y hará de su vida un altar? Voy a pasar otra vez por la orilla y al lado del mar soñaré testigos de mi caridad. Yo te enviaré ungido para ser un latido del Dios siempre vivo. En mi nombre abrirás los caminos, anunciando mi salvación. Llénate de fe, confía, sígueme, voy a hacer maravillas contigo. Estamos oyendo Ungidos, que es una canción que se ha estrenado ahora en la Archidiócesis de Madrid para preparar una asamblea que vamos a tener el próximo 9 y 10 de febrero, la Asamblea del Clero de Madrid, y que nos introduce en el calendario de esta semana cuarta del tiempo ordinario. Por supuesto, la celebración del domingo, el lunes la fiesta de la Presentación del Señor y el martes podemos celebrar la feria, pero hay dos posibles memorias libres. La memoria de San Blas, con tanta tradición popular, obispo de Sebaste, en Armenia, que siguiendo las huellas de Cristo entregó su vida por sus ovejas durante la persecución de Diocleciano. San Blas, obispo y mártir. O la memoria de San Óscar, obispo, nacido en Francia en el siglo IX, obispo de Hamburgo, en Alemania, y misionero en Dinamarca y Suecia, países los que todavía hoy convive una minoría de católicos en medio de una mayoría de cristianos luteranos y una grandísima mayoría de sociedad completamente secularizada. Ese día también, el día 3 de febrero, nos unimos en la oración a la iglesia de Almería porque conmemora el aniversario de la muerte del que fuera su pastor, Monseñor Rosendo Álvarez Gastón, fallecido en el año 2014. El miércoles 4 de febrero es un día de feria, por lo tanto podemos celebrar la misa de cualquiera de los formularios del tiempo ordinario, pero también las misas por diversas necesidades, las misas votivas. En fin, un día para descubrir toda la riqueza eucológica de la liturgia romana. El jueves 5 de febrero la Iglesia celebra la memoria obligatoria de Santa Águeda de Catania, en Sicilia, virgen, y que en la primera mitad del siglo III, soportando indecibles tormentos, fue martirizada, dio testimonio de la fuerza de Dios en la debilidad de lo humano. La memoria de Santa Águeda, virgen y mártir. Ese día también nos unimos a la
Iglesia de Cádiz y Ceuta, en el aniversario de la ordenación episcopal de su obispo emérito, Rafael Zornoza, y también a la Iglesia de Mérida, Badajoz, también el aniversario de la ordenación episcopal del que fuera su arzobispo, el arzobispo emérito Monseñor César Morga Iruzubieta. Y el próximo viernes, 6 de febrero, celebramos también la memoria de otros mártires, mucho más recientes que Santa Águeda, San Pablo Miki, que junto con otros compañeros fueron los primeros mártires de la Iglesia en el Japón, a poco de ser fundada por San Francisco Javier en el siglo XVI. Fueron crucificados en la ciudad de Nagasaki, padecieron con Cristo para ser con él glorificados. La memoria de San Pablo Miki y sus compañeros mártires del Japón. Ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Mondoñedo Ferrol, porque es el aniversario de la muerte del que fuera su obispo, Monseñor Gea Escolano, Monseñor José Gea Escolano, que falleció en el año 2017. Y concluiremos la semana el próximo sábado, de hoy en 8 días, el 7 de febrero, que podemos celebrar la feria, podemos celebrar siempre, si no hay ninguna memoria obligatoria o otra fiesta superior, la memoria de Santa María el sábado, y que ese día también nos unimos en la oración a la iglesia de Santiago de Compostela, dándole gracias a Dios por el aniversario de la ordenación episcopal de su arzobispo emérito, Julián Barrio, que fue consagrado en el año 1993. Las 8:37, en Canarias, las 9:37 en el resto de España, es el tiempo de la tertulia. Y la tertulia de nuestros liturgistas, estos tres magníficos, y un servidor, Rafael Casás desde La Coruña, Diego Figueroa desde Madrid y Juan Molina desde Valladolid. Muy buenas noches, queridos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos con muchas cosas que contar. En fin, con esta fiesta de la Candelaria que se nos acerca, pero algunas dudas que nos escriben nuestros oyentes a la liturgia de la semana @radiomaria.es, que si os parece las resolvemos primero y luego entramos en un poquito de actualidad litúrgica también. Muy bien. Dice María, quisiera saber vuestra opinión sobre, independientemente de las respetables limitaciones físicas, durante la misa hay unos que se arrodillan, otros que se levantan, otros que se quedan de pie, otros que a la consagración se sientan. Dice, no debería de haber un acuerdo y no dar esa impresión de poca coordinación o división. ¿Qué le decimos a María? ¿Quién rompe el fuego? ¿Quién abre el fuego, no rompe el fuego? A ver, lo que dice la ordenación general del misal romano es que en el momento de la consagración nos ponemos de rodillas, pero también dice que aquellos que puedan, ¿vale? Entonces no es que no sea coordinación, es que hay que ver que a veces incluso por lo apretado del lugar, porque hasta los bancos están muy pegados, es imposible pues arrodillarse sin partirse las rodillas, ¿no? Obviamente explica incluso el motivo de por qué nos arrodillamos en ese momento, pero también hay que tener en cuenta que hay personas que no pueden, ¿no? De todos modos, creo que es muy interesante y muy positivo que la oyente diga, o sea, tenga la sensibilidad también de entender que la comunión también está en los gestos, ¿verdad? Aunque, como decimos, ¿no?, que siempre está esa excepcionalidad porque, obviamente, no todo el mundo puede arrodillarse tampoco, pero qué bonito también que la gente sea sensible a las realidades que los gestos también expresan comunión, ¿no? Uh-huh. No solo las palabras. O los sentimientos. Exacto. Es verdad. Sí, es muy interesante también por lo que supone de ayuda para el que participa en la celebración, el que al percibir esa unidad que estáis diciendo, pues eso le ayude a experimentar la unidad de la Iglesia, y que cuando uno ve que cada uno va por su lado y a su manera, lo que experimenta es división, ¿no? Entonces, bueno, pues ojalá esa sensibilidad la tuviéramos todos. Desde luego el misal la tiene, ¿eh? Desde luego el misal la tiene,
y desde luego el misal la pone como prioritaria. O sea, por encima de un gesto o de otro está la unidad. Es muy interesante eso, ¿no? Y yo creo que sí, que ojalá tuviéramos todos tan claro que cuando estamos en misa somos un cuerpo. Claro, eso, quizá esa teología que hace tanto hincapié también Sacrosanto Concilio, ¿no? De la asamblea celebrante, que no cada uno estuviera a lo suyo, ¿no? En la iglesia, uno rezando el rosario, el otro encendiendo sus velas, el otro, sino estamos todos en una manera de demostrar la comunión espiritual. Así es, claro, entendiendo eso, que cuando estamos celebrando estamos orando y lo estamos haciendo con todo nuestro ser, que no solamente son los labios, también es el cuerpo, no solo el corazón, ¿no? Hay una broma, ¿no? Famosa precisamente en el diálogo del prefacio, ¿verdad? Que la gente asocia lo de levantemos el corazón con levantarse del sitio, ¿verdad? Entonces, esa comunión. No seamos más explícitos. Claro, exactamente. Yo iba a decir otra expresión, pero al final, como veis, he sido comedido. Pero No, como siempre, Juan. Ah. Un hombre comedido y sobrio siempre. Estaba buscando yo en el misal donde lo decía, pues para los oyentes, en el número 42 al 44 se habla de gestos y posturas corporales. Ahora yo precisamente mientras hablabais de dónde está, y aquí lo dice claramente, es decir, que es un signo de unidad. La postura corporal que han de observar todos los que toman parte en la celebración es un signo de la unidad de los miembros de la comunidad cristiana congregados para celebrar la Sagrada Liturgia, ya que expresa y fomenta el pensar y el sentir de los participantes. Por un lado, lógicamente está esta unidad, pero luego también apunta, bueno, cuando hay que estar de pie, cuando hay que estar sentado, lo explica y luego dice, estarán de rodillas durante la consagración, a no ser que lo impida la enfermedad o la estrechez del lugar, no sabía que algo así decía, o la aglomeración de los participantes, o cualquier otra causa razonable. Y los que no puedan arrodillarse, que esto es lo que me faltaba por decir, durante la consagración deben inclinarse profundamente mientras el sacerdote hace la genuflexión después de aquella. Es decir, incluso prevé que si alguien no puede arrodillarse, pues haga un signo, porque esta postura indica algo, ¿no? Estamos adorando, estamos en un momento clave de adoración, pues por eso nos ponemos de rodillas, ¿no? Delante del Rey. Pues entonces, si no puedes arrodillarte por cualquiera de esas causas razonables, pues deben inclinarse después cuando el sacerdote hace la genuflexión. Dice María, a lo mejor sería bueno, en un diálogo que hemos mantenido por correo electrónico, claro, indicarlo más en la misa. No sé si es la misa el momento para estar dando indicaciones de protocolo. Pues mira, también ahí en ese número que os decía de la introducción del misal, dice, para conseguir la uniformidad en los gestos y posturas dentro de una misma celebración, los fieles seguirán las moniciones que pronuncia el diácono, o el ministro laico, o el sacerdote, según lo dispuesto en el misal. Se refiere a que sí, que en la propia celebración se diga eso que decimos a veces los diáconos, ¿verdad, Gerardo? Arrodillaos, o podéis levantaros. De hecho, soy testigo con la dignidad con la que nuestro santo diácono en las jornadas nacionales de delegados de liturgia lo hizo y nos invitó a todos para recibir la bendición. Exactamente, y todos obedientes, con lo bien que lo dijo y lo hizo. Qué maravilla. Ahora hablamos de las jornadas. Oye, otro correo que nos llega, Gustavo José, que nos habla de una cosa que hemos hablado fuera de antena, que es el ministerio de los lectores. Él dice, es que la verdad que sale gente a leer muchas veces de manera improvisada, que leen mal. Él preguntaba, dice, he visto que algún sacerdote, y dice, y esta es mi pregunta, que tras el Evangelio ha concluido palabra de Dios en vez de palabra del Señor. ¿Es correcto esto? Eso es una errata. De hecho, una errata que te contenía incluso el Evangeliario antiguo. Pero independientemente, ¿no? Yo creo que Gustavo pone de manifiesto algo que hemos hablado nosotros, ¿no? La importancia de cuidar el ministerio del lector. Totalmente. Fundamental, ¿eh? Porque lo que no entra ya bien por el oído difícilmente permanecerá en el corazón, eso está claro. Si ya ni se entiende por el oído, entonces ya apague y vámonos. ¿No? O sea que es importantísimo. ¿Cómo podemos dar algunas pautas, o, en fin, así en plan práctico, Diego, Rafa? O sea, ¿cómo formar a los lectores? Porque es verdad que muchas veces te sientas
y hasta a ver quién sale a leer, ¿no? Y claro, es, en fin, una lotería. No debería de ser así. Sí, bueno, hay una diferencia, ¿no? Entre quien lee así, incluso ahora se ha rehabilitado, bueno, se ha ampliado el ministerio del lectorado, ¿no? Que ya, para alguien que ya pues recibe ese ministerio, ¿no? Pero cualquier persona que lea tiene también unas indicaciones, preparamos cursos, yo creo que en todas las delegaciones de liturgia de España, pues hay cursos. Creo que esta semana hablábamos en nuestro grupo de WhatsApp, ¿verdad?, de enviar algún material sobre los lectores para preparar algún curso y tal. Así es importante, sí. Hay cuestiones materiales, luego también que también se enseña en estos cursos de lector el control de la megafonía, porque son distintas, ¿verdad?, en cada lugar, cómo pronunciar, como la diferencia entre el que lee un texto pues de un profeta o un texto de un salmo, un texto de las formas distintas de proclamar, etcétera. Y luego también las funciones del lector están muy claritas también en la Ordenación General del Misal Romano, en este caso del 194 al 198. Claro. Yo creo que hay dos cositas muy interesantes, muy breve. Una es entender que el que está leyendo en la Eucaristía no está leyendo para él mismo o para ella misma, sino que está proclamando para la comunidad, para la asamblea. Con lo cual, lo digo porque a veces, ¿no?, parece que se esté leyendo como quien está leyendo la receta del... Y segundo, entender que un micrófono existe precisamente para no tener que vocear. Entonces, vocear en el micrófono es como excesivo, ¿no? El micrófono está perfectamente ideado para que no haya que chillar. Yo creo que esos dos principios tampoco están mal recordarlos. Cursos de lectores, Diego, en las parroquias, en las delegaciones. Sí, hay una parte, digamos que podríamos hablar de que tienen una parte técnica, ¿no? Una parte más, pues, a la hora de encontrar la forma de modular la voz, de vocalizar, de darle la entonación adecuada a cada texto, ¿no?, lo que estáis diciendo, y una parte más teológica, más litúrgica, ¿no?, más que tiene que ver también con el sentido de la lectura, incluso dentro de lo que es el marco de no solamente de la liturgia de la palabra, sino de toda la celebración de la Eucaristía, de toda la celebración litúrgica que sea. Entonces, yo creo que son como dos aspectos pues muy importantes para ofrecer una ayuda, en definitiva, para ofrecer una ayuda a quien ejerce ese ministerio, quien se presta a colaborar de esa manera, pues que pueda hacerlo de una forma más preparada y de una forma más tranquila y más serena, pues con esa formación, pues lo que hacemos es ayudar a los que van a hacer ese ministerio y también a los que van a escuchar, a beneficiarse de ese ministerio. Oye, así hacernos de corresponsal, creo que Rafa y Juan, que habéis estado en el encuentro nacional el encuentro anual de delegados diocesanos de liturgia, hablando sobre la liturgia del matrimonio. Sí. Esta semana, ¿no? El lunes y el martes, martes y miércoles. Martes y Estamos casi recién llegados. Sí. Pues, y casi nos quedamos sin venir con la nieve que cayó en Madrid justo el día que volvíamos. Precisamente el miércoles, es verdad. Sí. Pero mira, un añadido, perdonadme, muy interesante, es que estuvieron también invitados delegados o de la Delegación de Familia y Vida de las diócesis. Y hubo laicos de Familia y Vida que también estuvieron allí. Y fue muy enriquecedor, yo creo que muy interesante. Desde el punto de vista pastoral, desde el punto de vista litúrgico, preparando algunos materiales para no solamente tener la celebración del sacramento bien preparada, bien vivida, sino también para hacer una formación con una especie de catequesis con tiempo, ¿no? Con mayor tiempo, no unos cursitos así corriendo para tener ahí el plachet de que puedes casarte por la iglesia, sino una verdadera catequesis prematrimonial. Yo tengo siempre, no lo sé, estamos en la tertulia, perdón por interrumpir, pero dice que el ritual del matrimonio, que es bastante rico en oraciones, al final acabamos utilizando, o soy yo, siempre las mismas.
Las mismas fórmulas, ¿te refieres? Sí, las mismas fórmulas, las mismas oraciones, incluso las mismas fórmulas de los contrayentes, ¿no? Cuando hay no sé cuántos, por lo menos 4, ¿no? Hay 4, sí. De todos modos, perdonadme, no quiero ser yo aquí la oveja negra, pero es que a mi modo de ver y a mi gusto, los 4 formularios habría que darles una vueltecilla, ¿eh? Ya hablamos de eso también, sí. Sí, porque es que hay alguno que parece más un interrogatorio, ¿no? Bueno, eso es verdad. Es decir, es como por legítima mujer tuya, según manda la Santa Madre Iglesia, es un poco así. Un poco así. Quiero decir, no estaría mal también darle un par de vueltecillas y hacer un lenguaje más entendible y más actual, yo creo. Porque al final, si no, cogemos todos el típico. Claro. Y luego invitar a los novios, si hubiera novios escuchándonos, que no sean perezosos en su propia celebración, que es el día más importante, y que no queremos el sí quiero, ¿no? Y a mí me gusta insistirles en decir, es un consentimiento hermoso que os dais uno al otro. Digo, quizá no estaría mal que en vez de contestarme a mí, pues soy yo el que os pregunta, ¿tú quieres a esta como esposa? Sí quiero, me estás respondiendo a mí. Y a mí me gusta mucho el otro porque yo te quiero a ti, ¿no? Y entonces, de alguna manera, es como que le da más sentido al consentimiento, bajo mi punto de vista, ¿eh? A mí me gusta el que es un diálogo, el que le pregunta él a ella y ella a él. O sea, ¿quieres ser mi esposo? Y le dice, sí quiero. ¿Quieres ser mi mujer? Sí quiero. Y luego después dice, yo prometo amarte firmemente de toda mi vida. Pero es un diálogo así. Ese me gusta mucho. Cuando lo preparamos con tiempo y podemos hacerlo y lo entienden así, la verdad que se ve lo que hace el sacramento, que es un compromiso, ¿no? Claro. Sí. ¿Y la música? Ahora, han de ser valientes, ¿eh? Ahora que tenemos tiempo, que queda un minuto. La música es tremendo. Llegamos al acuerdo de que en la música lo que tiene que reinar son las bandas sonoras del cine. Porque especialmente Steven Spielberg. Exactamente, había todo tipo de peticiones, ¿no? Es irónico, por si alguien lo escucha, es broma. Todo lo contrario. Es terrible. Sí, eso es verdad. Es verdad que ahí falta una pastoral de acompañamiento, quizá, ¿verdad? Y que los cursos también, los cursos de novios, se hable de la celebración, que no sé si se habla demasiado de la celebración de la boda. Eso... Claro, si son un par de charlas, al final quedan 10 minutos para eso. Así es. Incluso lo de parte de los sacerdotes, que no estaría mal que pidamos antes de la celebración un poquito, a ver qué cantos, ¿no? Porque es que si no, sí que es verdad que luego llega el día de la celebración y no les vas a decir en ese mismo momento, no, este sí, este no, porque entonces la lías. No, claro, así es. En fin, Diego, derecho a última palabra, 30 segundos. Que no te hemos escuchado. No. Que estoy muy de acuerdo con lo que decís. Yo creo que esas cosas, como todo, cuanto antes se hablen, menos daño hacen. Cuanto más hacia el final de una preparación se dejen, pues más crisis provocan. En el fondo es tener una perspectiva eclesial, que a veces también los novios necesitan que les ofrezcamos esta perspectiva eclesial. No es su celebración, no deja de ser una celebración de la Iglesia, ¿no? Cuanto más vivan la vida de la Iglesia de forma cotidiana, más conscientes suelen ser de esto, ¿no? No es su celebración, no todo es lo que ellos quieran. Ellos pueden elegir si quieren una flor de esta manera o de otra, pero no hay cosas que están por encima del gusto de uno, del otro, del deseo del uno o del sueño del de más allá. Es una celebración de la Iglesia. Ay, nos quedamos. Diego Figueroa, Rafa Casas, Juan Molina, muchísimas gracias a los tres. Un abrazo grande. Hasta la próxima. Y a todos vosotros, queridos amigos, nos despedimos porque son ya y 55 casi, todavía 54, pero en unos segundos, las 9:55, las 8:55 en Canarias. Ahora, a las 10 en punto, los servicios informativos de Radio María, con toda la información, la actualidad de la Iglesia, de España, del mundo. Gracias a Juanma González en el control y a todos vosotros, queridos amigos. Nos escuchamos la próxima semana, en la liturgia de la semana, y el próximo martes, en Tiempo de Cuidar. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas. Adiós. Han escuchado la liturgia de la semana con el diácono permanente Gerardo Dueñas.